Gracias por estar aquí. Yo estoy encantado de volver a Córdoba después de 24 años. Me fui de aquí un 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Me despedí en la catedral de algunos de ustedes y el 25 del año 95. Y el 8 de diciembre, el 25 de diciembre en Pamplona, recibí 600 tarjetas de felicitación de Navidad desde Córdoba, donde había estado solo un año y medio. Por tanto, creo que eso manifiesta que la docta Córdoba no solo tiene cabeza y cultura, sino tiene un gran corazón. Y por eso estoy encantado. Y el tema que me toca a mí disertar hoy, me lo ha colocado aquí los organizadores, es la influencia del pasado en el futuro de Occidente, pero no tengan miedo que voy a pasar rápido del pasado y meternos en lo que está pasando hoy día. Hay un poeta que a ustedes les suena, que dice que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Es cordobés, por tanto es vuestro, pero es nuestro, porque yo ya dejé el corazón aquí, ya digo, un año y medio y 600 tarjetas de Navidad manifiesta la cantidad de amigos que tenemos aquí en Córdoba. Y la importancia del pasado, me objetaba Gustavo Vélez que por qué hablar solo de Occidente, ¿no? Bueno, quizás porque es donde la civilización cristiana cuajó más en formas también sociales y políticas. Luego podemos hablar un poco más de esto. Cuanto más miremos hacia atrás, les decía a algunos hace un rato, cuanto más miremos hacia atrás, más adelante llegaremos. Mirar hacia atrás no es un ejercicio de gusto personal, sino de realmente quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Decían, ya que aquí también hay una dimensión en esta universidad, me alegra mucho estar en Universidad Siglo XXI, porque el nombre mismo habla de proyección hacia el futuro. Decían de Peter Drucker que es un hombre perfectamente, cuando él era el gurú de la anticipación de los temas empresariales y económicos, decían es un hombre perfectamente capacitado para entender lo que va a ser el futuro, porque conoce perfectamente bien el pasado. Y efectivamente el historiador es un profeta que mira hacia atrás, y por tanto no es un gusto personal conocer el pasado, no es afán de erudición o porque nos sentimos más cómodos en otras épocas, a algunos le puede pasar, que la nuestra. Es porque la antigüedad es un espejo de nosotros mismos, es como un laboratorio cerrado de conductas y posibilidades. Ese gran espejo nos sirve para entendernos mejor. Y comento lo que he dicho en la defensa de la tesis de Luis María Caballero hace no muchas semanas. Lo que ha pasado vuelve a pasar. Por eso los griegos decían que las musas podían saber todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Y Platón decía que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Por tanto, muchos ignorantes piensan que ahora hay que mirar hacia el futuro y no importan las raíces. Sin embargo, saber lo que ha pasado nos ayuda mucho a entendernos mejor, no solo nuestras raíces, sino por dónde debemos proyectar el futuro. Ahora mismo está, no sé aquí, pero en Europa muy de moda las novelas históricas o las historias noveladas sobre Roma, por ejemplo. Y ahí, en el fondo de ese interés, uno ve que esa historia suministra como la práctica totalidad de los modelos de conducta existentes en la especie humana. Y Europa y Occidente. Occidente, yo voy a ser breve, primero porque a mí no me cae nada bien Voltaire, pero algunas cosas siempre son positivas. Y decía que el mejor modo de aburrir a la gente es intentar decirlo todo. Yo tengo aquí 5 folios escritos, pero no miren con preocupación los papeles, porque voy a ir saltando un poco. Y además estamos en una universidad. Yo llevo más de 40 años
enseñando en distintas universidades. Y he visto que es verdad aquello de que, sobre todo en la formación de profesores jóvenes, que el profesor joven enseña más de lo que sabe, porque se tiene que ganar el puesto. El profesor mayor enseña lo que sabe. Y nosotros, los profesores, no digo viejos, sino antiguos, enseñamos solo lo que conviene. Por tanto, yo voy a intentar ir a lo esencial, a ver si puedo, ¿no? Europa y la cultura occidental, es un tópico decirlo, reposa sobre tres montes, tres colinas. Una que es Atenas, el Areópago, el Acrópolis, que es la razón, la inteligencia, la filosofía, la ciencia. No hay que olvidar que uno de los escritores más prolíficos de la antigüedad es Galeno, que son tratados de medicina, y eso no se sabe. Todo el mundo piensa que la antigüedad es Aristóteles, Platón, Jenofonte. No. Hay autores antiguos sobre ciencia muy, muy prolíficos. Entonces, el Acrópolis es pensamiento, racionalidad. También es prestigio de la actividad política, cosa que hoy día nos cuesta recordar. Si en Grecia y en Roma un hombre no era ciudadano, no era auténtico hombre, si no participaba en política, ya sea dirigiéndolo, ya sea interesándose y participando en esa actividad. Yo hace un ratito decía también, hay gente egregia como Séneca, que estuvo exiliado en Córcega, o como Ovidio, que estuvo exiliado en el Ponto Euxino, en el Mar Negro, y ellos decían, una vez que estaban en el exilio, prefiero la muerte a haber sido por el ostracismo quitado de la vida política de mi ciudad. Si preferían la muerte al ostracismo, porque para ellos vivir era la vida política, pero como responsabilidad hacia los demás, como preocupación de las cosas comunes, como, digamos, formación de su personalidad como hombre, ¿no? como persona. Primer monte, el Areópago, o Atenas. Segundo monte, Sión, que está en Jerusalén. Es la teología judeo-cristiana, son los 10 mandamientos, es la religión que hemos heredado de nuestros mayores. Y el tercer monte, que son 7 colinas, es el derecho romano y la organización romana. Y sobre esos 3 montes descansó nuestra civilización durante tanto tiempo. Hoy día, sin embargo, justamente un signo cultural del tiempo actual es la desconfiguración de esas raíces, de esos antecedentes, de esos precedentes que tenemos. El prestigio de la política ha caído en casi todos los países. La gente joven, si no hay manera de convencerlos, digo porque es la prédica de Chivilitas, a veces estamos sensación de arando en el desierto, que Chivilitas Europa estamos en 25, 27 países, en algunos países hay gente joven idealista, pero muchos, la política es una mala palabra, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchísimos años escuché a Sebastián decir un chiste, bueno, los cordobeses hacéis chistes, yo soy muy soso, la política es algo tan malo, tan malo, tan malo, que cuando la madre es política la llaman suegra, decía. Eso es, efectivamente, ya desconfigurar una de las bases. Otra, o el judeo-cristianismo, los antecedentes cristianos, es intentar desarraigar toda trascendencia y sobre todo un tema complicado que voy a pasar por encima, pero es como el rechazar toda heteronomía, sin ver lo que puede parecer impuesto por la naturaleza o desde fuera o por el creador, sin lo que es natural o lo que la naturaleza nos ha impuesto o lo que ha impuesto el creador, lo que crea en el creador. Sin embargo, el rechazo a lo heterónomo, a lo que no sea autónomo, a lo que no sea yo me diseño a mí mismo. Aquí tienen una unidad de diseño, me diseño a mí mismo como quiero de mí, que nadie me diga ni nadie me imponga mi propia naturaleza. Pero la naturaleza es la esencia como principio de operaciones, por tanto no puedes ir contra la naturaleza, es imposible, y a la larga se venga siempre. Y luego Roma, ¿no?
la politización de la justicia y la judicialización de la política. La ley, manipularla, a veces hasta intentar cambiar las verdades históricas con leyes de memoria históricas, o un manejo poco justo y poco respetuoso del orden jurídico. Yo aquí escuché en Argentina ya hace unos años, lo digo con todo cariño y admiración, cuando vivía aquí, bueno, a gente importante de la vida pública de Argentina, bueno, Montesquieu murió hace 200 años, como diciendo aquí, ¿viste? En el fondo todo es diseño desde los centros de poder, y la ley no tiene su autonomía y la justicia. El auge de la Roma novelada, sin embargo, está más en hechos bélicos o en hechos heroicos que en el espíritu de Roma, ¿no? De lo que es el espíritu republicano romano. Perdón un inciso. Todos los escolares romanos, todos, estudiaban desde la época de Augusto un ejemplo en la escuela, en el colegio, en la escuela, de Régulo en Cartago. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Régulo era un general que en las luchas de Roma contra Cartago cayó prisionero. Fue prisionero de Aníbal en Cartago. Y entonces los cartagineses querían la paz con Roma, no les convenía la guerra. Y entonces le hicieron prometer a Régulo que si lo soltaban de la prisión y iba al Senado romano, la Roma republicana, el Senado es el que decidía, y los convencía de hacer las paces y de firmar la paz, que él lo dejarían libre, pero que si no conseguía la paz tenía que volver a su prisión en Cartago, donde además sería torturado y luego moriría en prisión. Régulo fue a cumplir su misión, se reunió el Senado deliberó, discutieron. Régulo, que había observado las posibilidades que tenía el ejército romano en Cartago, fue uno de los defensores más fehacientes de continuar la guerra. Y hubo votación y fracasó la gestión según querían los cartagineses, y por tanto Régulo se dispuso a volver a Cartago a ser prisionero. Y los senadores romanos dijeron: ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Y ahora nadie te está, persiguiendo ni vigilando. Quédate. No, yo he prometido y voy a cumplir mi palabra. Pero fue una palabra, seguro, arrancada bajo violencia, eso no es obligatorio. Y le dice: ¿pero tenéis tanto interés en que yo me denigre, me deshonre, no cumpliendo con mi palabra? Yo di mi palabra y me voy a Cartago, que sé que seré torturado y moriré allí. Y efectivamente, ¿qué vale más? ¿La vida de un hombre o su honor? ¿No? Bueno, a lo mejor hoy día la gente joven se ríe de esto. No digo ustedes, que son todos gente muy bien orientada, por eso nos aguantan aquí esta tarde. Pero realmente ese es el espíritu republicano romano. Ese es el espíritu romano. Si yo me voy, porque no me quiero deshonrar, no cumpliendo con mi palabra. Claro, son ejemplos que no vienen mal de vez en cuando mirar hacia atrás de lo que es la lealtad, lo que es la fidelidad, lo que es ser una persona de palabra. Y luego la Acrópolis, Atenas, la razón. Parece que hoy día con el transhumanismo, que creo que de esto va a hablar algo Gustavo, y si no haremos otra sesión, con el transhumanismo, etcétera, parece que volvemos a aquella idea ingenua de los positivistas o raciopositivistas del siglo XVIII y XIX, que el género humano iba a progresar siempre indefinidamente porque ahora se han liberado ya los espíritus medievales, según ellos, y aplicando la razón a la ciencia y luego a la técnica, vamos a progresar indefinidamente. Y por tanto confiaban ingenuamente en la razón. Pero luego vino el siglo XX, las dos guerras mundiales, y una serie de consecuencias, y aquel ingenuo confianza en el progreso indefinido gracias al uso adecuado de la razón, desapareció. Tanto es así que un gran intelectual como Benedicto XVI, y antes Juan Pablo II, Benedicto XVI hablaba del relativismo ético, pero Juan Pablo II, que era un gran intelectual, decía, hizo la Fides et Ratio, fíjense, ¿no se acuerdan? El proemio de Fides et Ratio, de su encíclica Fe y Razón.
Lo digo no porque fuera un papa y yo sea del gremio, ¿no? Sí, para defender vivir, sino porque realmente es un diagnóstico sobre el mundo contemporáneo muy acertado. Decía el Papa, parece que Fides el ratio es para defender la fe ante la razón. Y dice, no, es para defender la razón, porque hoy día nadie confía en la razón, nadie tiene fe en la razón. Y por eso dice Benedicto después, un mundo sin esperanza, desesperanzado. Y dice, lo que más necesita este mundo es darle esperanza, una pregunta que te acaban de hacer, darle esperanza, darle confianza al futuro, porque la gente no confía en la razón, la gente es escéptica, es cínica, se aferra a certezas inmediatas, pero se ha, digamos, desconfigurado esa base del antiguo, digamos, de los tres bases de Occidente y de la cultura occidental, que también reconocía, digamos, los valores cristianos.